estoy hablando desde el estado Bolívar, Venezuela, es la parte sur de mi país, es el estado que colinda con el Brasil fundamentalmente. Y esta es mi ciudad, este es el río Orinoco en su parte más angosta, pues. Donde apenas llega entre 800 metros y 1 kilómetro cuando estaba muy crecido de ancho. Bueno, este es mi hospital, un hospital de aproximadamente 500 camas donde se atiende todo tipo de casos médicos y tenemos 2 servicios de cirugía y un servicio de traumatología, el cual atendemos todas las emergencias que llegan. Bien, el trauma es un problema de salud pública, no me canso de decirlo en todas partes. Es una verdadera pandemia que, siendo tan importante, pues muchas veces no tiene el relieve que dan otras enfermedades con menos cantidad de afectados, pero que llama mucho más la atención al mundo. Ella crea un porcentaje importante de muertes y de gente que queda con discapacidad, con una característica especial, que los factores de riesgo están relacionados con la conducta humana. Esto no es el virus que nos está afectando a todos, sino que son problemas en la conducta humana, variables sociosanitarias, laborales, económicas, políticas y culturales, que han hecho imposible que en este siglo todavía no hayamos controlado esta pandemia. Entonces, fíjense, el trauma realmente representa un porcentaje importante de las muertes a nivel mundial. Y se distinguen principalmente 2 tipos: el trauma contuso, que es el trauma cerrado, y el trauma penetrante, donde tenemos una gama de cosas que están pasando, como principalmente violencia interpersonal, pero también hay guerras, suicidios, etcétera. Pero este es trauma penetrante. Esa distribución del trauma varía en cuanto al país que estemos evaluando. En los países desarrollados, pues, y especialmente en Europa, el trauma contuso es mucho más frecuente. Los accidentes de tránsito son la principal causa de traumatismo. Pero en nuestra América, en América Central, Caribe y en el África sahariana, pues el trauma penetrante es una causa muy importante. Llega a ser la primera causa en algunos países. Bueno, esto es solamente para darles una idea de que la distribución no solamente es diferente entre los países, sino también entre los géneros. Hombres y mujeres tienen diferentes riesgos al trauma dependiendo de qué estemos evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, yo siempre pensaba, antes de empezar a estudiar esto hace muchos años, que los hombres manejábamos mejor que las mujeres, y después me di cuenta de que no es así, de que ellas manejan mejor que nosotros, tienen menos accidentes, tienen menos factores de riesgo. Se dice que alrededor de 3.500 personas mueren en las carreteras diariamente en el mundo entero. Se dice que es un poco más de 2,5 personas, es alrededor de 2,5 personas por cada minuto. Decenas de millones de personas sufren heridas y discapacidades cada año, y los grupos más afectados son niños, donde es un capítulo especial del trauma pediátrico, los peatones, los ciclistas y los ancianos, que son los más vulnerables en la vía pública. Eso en cuanto a accidentes, ¿verdad? Según la OMS, las principales causas de letalidad en los accidentes son conducir bajo efectos del alcohol, algo que casi nadie hace aquí, andar a exceso de velocidad, no utilizar cinturones de seguridad o casco protector en el caso de los motociclistas, y por supuesto, en el caso de los niños, no utilizar los sistemas de resguardo o de retención en los vehículos. Un nuevo factor ha sido la aparición del teléfono celular, que a más de uno de nosotros nos ha provocado algún tipo de susto cuando atendemos el teléfono o tratamos de ver algo en el teléfono y estamos conduciendo. Y más ahora que hay gente que no solamente atiende el teléfono, sino que es capaz de leer mensajes, chatear, etcétera, etcétera. Y esos segundos de descuido pueden llegar a la muerte. En el caso del alcohol, pues todo lo que esté por encima de 0,04
gramos por decilitro, pues conlleva a una gravedad extrema, un riesgo extremo, ¿verdad? Porque fíjense cómo el nivel en sangre se relaciona fundamentalmente con la dificultad para conducir y para los trastornos en el sistema nervioso central, que disminuye la atención y la capacidad de respuesta ante una eventualidad accidental. Inclusive afectando el alcohol hasta el grado de autojuicio, discernimiento, aumentando la agresividad del conductor, quien se siente pues mucho más seguro cuando está bajo efectos del alcohol, porque tiene una falsa seguridad. Bien, no nos vamos a detener mucho en esto, solamente quería recordarlo porque es interesante. Y también recordar que esto no le pasa solamente a gente de bajo nivel, le pasa aún a personas que se supone que son bastante organizadas, que deben responder a un patrón de conducta muy estricto por ser deportistas o atletas de alto rendimiento o por ser personas que tienen un nivel intelectual mayor. No, el alcohol pues y el exceso de velocidad sumados provocan muchísimos accidentes. Fíjense que entre los 5 años y los primeros grupos, nosotros estamos el trauma está en los primeros lugares. Desde el primer lugar, por ejemplo, entre los 15 y los 29 años de causa de muerte en el mundo, y en el segundo lugar entre 5 y 14, y en el tercer lugar. O sea que siempre estamos en ese grupo, entre los 5 y los 44 años, estamos en los primeros lugares de mortalidad. Eso hablando de accidentes de tránsito que considera la OMS, pero si le agregamos el trauma penetrante, pues veremos que estos números pueden aumentar. Por ejemplo, en ese grupo de 5 a 14 años, en niños, es la primera causa. Y por supuesto las guerras no pueden faltar. Esto es algo muy reciente, de las semanas pasadas. Ya las láminas viejas ya no valen la pena porque cada nueva temporada tenemos nuevos episodios de guerra donde la cantidad de personas que mueren o quedan discapacitados pues ni siquiera se cuentan. Y la violencia pues, siempre está en el ser humano desde las primeras etapas, desde el génesis. Este es algo muy nuevo, es el ranking reciente de lo que pasó el año pasado en cuanto a las ciudades más violentas del mundo. Se entiende en este caso trauma penetrante, ¿verdad? México siempre está entre los primeros lugares. Hay 18 ciudades de México entre las 50 más violentas del mundo. 11 están en Brasil, 6 están en Venezuela, 5 están en Estados Unidos, las otras están en Sudáfrica, 2 están en Honduras. Con mucho agrado veo que Centroamérica pues, ha disminuido, en ese ranking ha bajado de nivel y se está viendo mucho más seguridad en los países centroamericanos que antes lo teníamos. Cuando yo revisaba estadísticas del 2010 hasta acá, pues estaba entre los primeros lugares, ¿verdad? Estos son los primeros 25. Por ejemplo, El Salvador ha salido prácticamente de la lista de los primeros grupos, que antes estaba entre los primeros. Igual ha pasado en Honduras, que ha bajado bastante la incidencia en la parte violenta. Bien, ¿qué es un politrauma? Y esto vamos a definirlo para que al final podamos entrar en la discusión de lo nuevo que se está haciendo en FAST. El politrauma es cuando 3 o más órganos de diferentes regiones del cuerpo están afectados o cuando una o más de las siguientes variables fisiológicas están presentes, ¿verdad? Hipotensión, o sea, presión arterial menor o igual a 90 milímetros de mercurio, Glasgow menor o igual a 8, acidosis, exceso de base menor o igual a -6, tiempo parcial de tromboplastina mayor a 40 o igual y edad mayor de 70%. Un paciente que está en este grupo, pues nosotros lo debemos considerar como un politraumatizado. Un paciente es la nueva definición de politrauma.
Nosotros cuando tenemos un paciente traumatizado no podemos olvidar la clínica. La clínica es sumamente importante, ¿verdad? El examen físico, la historia completa. Debemos apoyarnos en el laboratorio y, por supuesto, el estudio de imagen. ¿Dónde está el problema? En que la clínica las manifestaciones aparecen en muchos casos en forma tardía y no nos permiten tomar decisiones inmediatas. En las imágenes tenemos el ultrasonido, la tomografía helicoidal, los viejos métodos que todavía se usan en algunos centros y en algunas situaciones, como el lavado peritoneal, la laparoscopia, que sería como fracasar en todo lo que se está haciendo de imágenes para entrar a un diagnóstico por un método invasivo endoscópico. Y por supuesto, finalmente, la laparotomía, que yo siempre digo que cuando nosotros vamos a una laparotomía y no tenemos el diagnóstico, pues estamos fallando. Entonces, el problema de la clínica es que nosotros necesitamos el diagnóstico precoz, porque el tiempo, como vamos a ver, es fundamental para la toma de decisiones. Y el eco, el ultrasonido, ha demostrado desde hace muchos años que puede permitir una rápida valoración en cualquier sitio, en cualquier parte donde se encuentre el paciente traumatizado, y permite en pocos minutos hacer una evaluación de tórax y abdomen para detectar la presencia de líquidos que nos va a decir, nos va a señalar que hay un compromiso en este paciente traumatizado. Entonces, el ECOFAST se traduce como una valoración focalizada en un paciente que está traumatizado en tórax y en el abdomen para detectar líquido. En la premisa inicial decimos que el personal es un médico que tiene un mínimo entrenamiento y una curva de aprendizaje breve, pero en la actualidad eso se está enseñando a paramédicos, se está enseñando a enfermeros especializados, se está enseñando inclusive a bomberos, ¿verdad? En algunos países desarrollados, pues esto ha avanzado mucho más y esta información puede ser vital en el punto de atención del traumatizado. Nosotros vamos a llegar a una conclusión al final, que es algo que ya yo tengo 2 años planteándolo en cada charla, que el FAST es el inicio de lo que se va a llamar, lo que se llama ahora el POCUS. El POCUS, como vamos a conversar en otras láminas, veremos, es el ultrasonido en el punto de atención del enfermo. Se atiende al paciente en el sitio donde esté. Puede estar en la camilla, en una emergencia, en la zona del accidente, en una ambulancia, en un helicóptero de traslado. Este paciente pues es atendido por un personal médico que tiene un entrenamiento muy especializado y focalizado en esta área que estamos estudiando. Contra eso tenemos el estudio integral. ¿Quién hace el estudio integral? Lo hace un ecografista entrenado, como la mayoría de ustedes, que tiene años haciendo ultrasonido, hace un estudio, lo que se llama un estudio formal. O sea, esa persona que está haciendo el ultrasonido sabe evaluar el hígado, sabe evaluar el riñón, el vaso, el páncreas, sabe encontrar las lesiones. No solamente dice que hay líquido dentro de la cavidad, sino que tiene la capacidad para decir que lo que está dañado, el traumatismo ha afectado a ese órgano. Esa sería la evaluación integral. Esa no la va a hacer el residente que está haciendo FAST. Aunque tal como van las cosas, dentro de poco nuestros residentes que hacen FAST prácticamente van a ser pocos. Veamos, ¿qué hacemos en el FAST? ¿Cómo se planteó el dilema? Es una búsqueda de líquido en 4 puntos del abdomen y 2 de ellos en el tórax. En cambio, el estudio integral empieza en ese paciente siempre en la búsqueda de líquido. Pero después tienes que evaluar los órganos sólidos, ¿verdad? Ya hiciste tu evaluación inicial, viste que había líquido o no había líquido intraabdominal. Después vas a evaluar los órganos sólidos. Puedes evaluar las vísceras huecas. Puedes evaluar algunas cosas de las vísceras huecas que los podemos discutir inclusive al final. Debes evaluar el tórax, evaluar los grandes vasos, ¿verdad? Y finalmente evaluar el retroperitoneo, evaluar la pared abdominal. O sea, el estudio integral es una ecografía completa.
Bueno, esta es la historia de la TLS. Para mí es muy simpática, pero podemos obviarla. Es la forma como empezó este sistema de evaluación de soporte vital de pacientes que, comenzando en los Estados Unidos, pues ya prácticamente se hace a nivel mundial. Esto comenzó en 1976 por un hecho accidental. El doctor James Steiner, piloteando su avioneta en un campo de Nebraska, tiene un accidente grave donde muere la esposa y 3 de sus 4 hijos tienen heridas graves. Él detiene un vehículo que está pasando, lo trasladan a un hospital cercano, un hospital pequeño. Cuando llegó al hospital pequeño, que era un hospital que no era un tipo 4, sino un hospital como un ambulatorio, se encontró con que estaba cerrado, abrieron, lo atendieron, pero el personal que lo atendió no tenía la formación suficiente para este tipo de pacientes traumatizados. Cuando él regresó a su hospital, ¿verdad? Se dedicó a crear un sistema que fuera estandarizado para la atención de cualquier paciente que ingresara con un traumatismo en cualquier hospital de los Estados Unidos. Ese sistema avanzado, pues de soporte vital avanzado, que incluye la parte cardíaca, produjo el primer curso de ATLS en el año 1978. Entonces, fíjense que un hecho muy accidental provocó un avance enorme, ¿verdad?, en la atención de los pacientes traumatizados. En 1980, el Colegio Americano de Cirujanos aprueba este ATLS y lo difunde por todos los Estados Unidos. Y hoy, pues, es muy poco el hospital del mundo que no haya adquirido este sistema, haya entrenado a sus médicos en él para la atención de pacientes traumatizados. Bueno, solamente para un recordatorio rápido, es el llamado ABCDE. Lo voy a decir porque lo voy a recalcar porque después vamos a entrar en cómo hacerlo por ultrasonido, donde A es la vía aérea y el control de la columna cervical, B es la ventilación y la respiración, C es la circulación y el control de la hemorragia, D es el daño neurológico y E es la exposición del paciente al ambiente, especialmente para prevenir la hipotermia, que es muy, muy mortal. Bueno, la historia del ultrasonido pues es muy larga. En 70 se publica la primera publicación de detección de líquido intraabdominal. Lo hace el doctor Barry Goldberg, que todavía está vivo, todavía está trabajando, ¿verdad? Se investigó la sensibilidad del ultrasonido para la detección de líquido intraabdominal y posteriormente empiezan a reportarse otros eventos de pacientes traumatizados. El doctor Barry Goldberg es un radiólogo, pero después comenzaron los cirujanos a hacer reportes en las unidades de trauma. Esto avanzó mucho más en Europa que en Estados Unidos, avanzó más rápido y en 1976 Asher y colaboradores describieron 4 criterios ecográficos de lesión esplénica que aún en la actualidad los mantenemos, los conservamos, y cuando conseguimos un vaso que cumple con esos 4 criterios, pues uno lo tiene fotografiado, como les voy a mostrar en algunas láminas. Estos son aumento de tamaño del vaso, bordes esplénicos irregulares, doble contorno esplénico, que es lo más difícil de conseguir, y la presencia de líquido libre a su alrededor. Después comenzaron algunas unidades y posteriormente, en 1995, se acuña por primera vez el término de FAS, pero estaba focalizado el ecosonograma al abdomen. Ese mismo año fue cambiando y en 1997 este protocolo FAS se incluye en el ATLS, que eso ya le dio un renombre mundial. Lo que sí se cambió en ese momento fue que ya no era solo del abdomen, sino del paciente traumatizado. Pero cuando tú le preguntabas a un radiólogo hasta hace muy pocos años, doctor, ¿qué piensa usted del FAS? Le ponían estos rostros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creían que era un estudio adecuado si era realizado pues, por una persona que no era un imagenólogo. Entonces, estas caras yo las vi muchas veces y la pregunta de que sirve o no sirve, si tiene errores o no tiene errores, si tiene alta sensibilidad o no,
la tuvimos en discusiones en muchos eventos internacionales. En el 2014 pasó un hecho muy interesante. Se publica la ecografía en el punto de atención del paciente. Y eso se denominó POCUS, o Point of Care Ultrasound. ¿En qué consiste este Point of Care Ultrasound? Consiste en que se adquiere la imagen, esa imagen se interpreta y se integra en la clínica del paciente y permite al médico que está tratando al paciente tomar decisiones como, por ejemplo, cambiar un tratamiento, operar al paciente o modificar un esquema. Esta integración clínica hace que muchos clínicos que no eran imagenólogos se entrenaron en ultrasonido y aprendieron a hacer POCUS en determinadas áreas. Por eso les digo que yo sigo sosteniendo que el utilizado al paciente traumatizado y tomábamos decisiones con ella. Interpretamos la imagen y tomábamos decisiones. No sé si me están escuchando bien, sí. Lo perdimos por un segundo, pero ya lo estamos viendo y escuchando, doctor. Ok. Entonces, el FAS consiste entonces en un procedimiento rápido, una evaluación rápida de 4 puntos del abdomen y del tórax en búsqueda de líquido. Ahí se cumplen las reglas de perihepático, periesplénico, pericárdico y pélvico, llamada la regla de los P. Y le pondría yo pulmón porque es la exploración del tórax. Entonces, el propósito del FAS es identificar líquido libre. Líquido libre. Estas zonas es parte de la belleza de mi estado en la zona sur, que algunos de los que están presentes ya la conocen ya. Bien, entonces hacemos el despistaje en los 4, obtenemos las 4 imágenes y hacemos la interpretación cuando se presenta una imagen anecoica o ecolúcida que demuestra la presencia de líquido. ¿Verdad? En el caso del pericardio es importantísimo, esto cambió la historia de la evaluación del trauma cardíaco porque antes un paciente uno no sabía si lo tenía o no y entonces el cardiólogo hacía la punción para ver si había sangre, si había un derrame o no lo había. Ahora es algo muy rápido, haces la determinación de si hay el derrame, ves la cantidad de afectación que tiene sobre el llenado cardíaco y sobre la fracción de eyección y tomas decisiones inmediatas. Bien, eso lo puedes hacer en cualquier parte, con cualquier equipo. Ahora ya no se usan inclusive los grandes equipos, sino cada vez equipos más pequeños, portátiles, cada vez más fáciles de transportar a las zonas de emergencia, a la zona donde está el paciente. Bueno, enseñamos a los residentes esta imagen, el complejo y la unión y cómo se va a producir líquido a su alrededor. Esta es una imagen del libro, ¿verdad? Esto se lo enseñamos, le enseñamos cómo es el hígado, cómo es el riñón que está debajo y la presencia de líquido, cómo va a modificar la imagen. ¿Verdad? Como en este caso, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, como un asa intestinal flotando. ¿Verdad? Imágenes de FAS, lo que llamamos FAS positivo. Si es un paciente traumatizado y tiene un FAS positivo, lo más probable es que este líquido sea sangre. Al final podemos discutir algunos casos donde no es sangre y hay mucha cantidad de líquido libre. Bien, entonces líquido libre, eso es un FAS positivo. Esto tiene un valor predictivo muy alto de sensibilidad y especificidad. Y por supuesto la precisión final. Y miren que esta publicación de Thomas es del año 1997. O sea que es un estudio sumamente sensible y es muy específico. O sea, si yo veo líquido en el abdomen o en el tórax, eso debe ser líquido. Es muy difícil que yo me equivoque. Si no lo veo, bueno, es un resultado negativo que puede perjudicar al paciente. Pero cuando uno ya tiene el entrenamiento adecuado, cuando el residente ya ha hecho más de número de casos adecuados, pues es muy difícil que se equivoque en cantidades grandes. Se puede equivocar cuando hay cantidades pequeñas de líquido, pero es difícil que se equivoque en grandes cantidades. Pero bueno, eso es parte del entrenamiento. Bueno, esto es lo que se llama el índice de Juan,
que a muchos les gusta todavía utilizarlo. Esto se fue publicado en el Journal Trauma de 1994. ¿Qué es este índice de Wang? Este índice dice, toma en cuenta los 4 espacios, las correderas parietocólicas y las asas intestinales flotando. Si en el hipocondrio derecho, en el saco de Morrison, hay una línea anecoica que mida más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros, eso da un puntaje de 2 puntos o de 1 punto. Si en el saco de Douglas hay más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros, esto dará 2 puntos o 1 punto. Es decir, que si tienes 2 milímetros arriba y son 2 puntos y tienes 2 milímetros en el saco de Douglas o en el vésico rectal en el hombre, serían 4 puntos, lo cual conlleva a pensar que este paciente tiene una hemorragia considerable. El espacio periesplénico le da un solo punto, Juan, y las correderas parietocólicas 1 punto. Si hay asa flotante, son 2 puntos. Esto nos puede dar una idea, porque en el estudio de Juan, 24 de 25 pacientes que tuvieron más de 3 puntos requirieron la parotomía terapéutica. O sea que intervención quirúrgica correctiva. Esta escala es más nueva. Esta es la escala de McKinney. McKinney tomó en cuenta el espacio perihepático, el periesplénico, tomó en cuenta la pelvis y el parietocólico. No incluyó las asas flotantes. Y de eso podemos conversar también después en las preguntas. Entonces, aquí, si hay líquido, él le dio a cada uno 1 punto. Si el paciente tiene los 4 puntos, él considera que seguramente la laparotomía va a ser en el 87% de los pacientes. O sea que en cualquiera de las 2 escalas que utilicemos, si hay más de 3 puntos, ese paciente requiere una evaluación de más cuidado. ¿Ya? O sea, eso es lo que quiero que concluya, porque muchas veces tenemos los 3 puntos, pero tenemos una cantidad de sangre que no es tan significativa como para justificar una laparotomía de emergencia. Ahora, según la evidencia, ¿en qué grupo tiene valor fundamental el ECOFAST? En la evaluación inicial y precoz, o sea, todo paciente traumatizado. En el trauma cardíaco, dijimos que ha cambiado la historia del trauma cardíaco. En las embarazadas traumatizadas. En los politraumatizados con múltiples fracturas, porque esos pacientes han sangrado en su sitio de fractura y nos crean la duda de si la lesión intraabdominal o torácica está provocando el sangrado. Entonces nosotros, pues, en estos casos tenemos que decidir inmediatamente si la causa de la hipotensión o del sangrado está dentro del abdomen o en el tórax o es en la fractura. En los pacientes hipotensos, donde el ultrasonido, como voy a decir al final, toma un valor fundamental. Y en las víctimas múltiples, porque cuando tenemos víctimas múltiples, nosotros estamos decidiendo entre cuáles pacientes, estamos haciendo un triaje inmediatamente en pocos minutos y evaluando un grupo de pacientes grande para decidir quiénes son los pacientes que requieren o no requieren hospitalización, quiénes son los que requieren o no requieren otro procedimiento, quiénes son los que requieren cirugía. Este es el protocolo que se usa habitualmente para evaluar los pacientes traumatizados cuando hacemos el FAST. Si hacemos FAST y es positivo, ¿verdad? Y el paciente está hipotenso, este paciente probablemente, si está hipotenso y tiene inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Este paciente va a cirugía inmediata. Si el FAST es positivo, pero el paciente está hemodinámicamente estable y la cantidad de líquido que estamos observando es poca dentro del abdomen, probablemente el paciente requiere hospitalización, observación, repetir el ultrasonido cada 2 horas hasta que estemos seguros que tiene, y si tenemos un método complementario como la tomografía, que es el gold estándar, pues podemos llevarlo a tomografía. Si es negativo, pues entonces ahí tenemos que evaluar el paciente. Es negativo el FAST y está hemodinámicamente estable. El paciente seguramente en el triaje no va a requerir hospitalización ni observación. Si es negativo y está hipotenso, entonces la hipotensión está en otro sitio, es por otro motivo. Y eso lo podemos evaluar después.
¿Qué propuse yo para mi hospital hace 2 años en un evento en Australia, en el Congreso Mundial? Nosotros no podemos entrar en el protocolo internacional como tal en muchos hospitales de Latinoamérica y especialmente en Venezuela y en países pobres, donde no tenemos la tomografía. En los hospitales donde hay tomografía, muchas veces, por ejemplo en Estados Unidos, corren a hacer la tomografía obviando el FAS o dándole poca importancia. Pero nosotros, en nuestros hospitales, algunos tienen tomógrafos, muchos de ellos, y muchos tienen los tomógrafos dañados. Entonces nosotros tenemos que hacer algo más. Entonces fíjense, si nosotros tenemos un paciente con FAS positivo y está inestable, ese paciente va a cirugía, sin duda. Si el paciente está negativo, pues irá a un estudio formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está negativo el FAS y el paciente tiene hipotensión, ese paciente debe hacerse un ultrasonido, debe hacerse una tomografía. Debe buscarse otra razón para tener la inestabilidad hemodinámica. Si el FAS es positivo, ¿verdad? Y el paciente está estable, bueno, le hacemos su estudio formal, le hacemos su CT scan en un paciente estable. Ahora, si está negativo, pues hacemos lo mismo, lo observamos, le repetimos el FAS, le repetimos el ultrasonido, lo dejamos en observación, le hacemos tomografía, o sea, tenemos muchas alternativas. Hace algunos años se comenzó a hablar del FAS ABCDE, el cual vamos a mencionar posteriormente. Bueno, aquí tenemos una lesión esplénica, algunas lesiones para que se diviertan conmigo, para que vean lesiones, por ejemplo, donde a veces hay dudas porque la imagen no es típica, pero bueno, tenemos crecimientos del vaso con coágulos alrededor, pérdida de su forma. Entonces, acuérdense de los 4 criterios de Asher y colaboradores: aumento del tamaño del vaso, irregularidad a los bordes, doble contorno esplénico y líquido libre. A veces tenemos 2 o 3 criterios de ellos. Por ejemplo, este es un vaso grande, deformado. Aquí hay como una especie de división entre esta y esta estructura. ¿Verdad? Este es un vaso que no nos crea ninguna duda, pues ha perdido toda su forma. Hay líquido libre. ¿Verdad? Este es un vaso de un paciente nuestro que tuvo una lesión muy grave que se detectó muy tarde, ¿verdad? Pero que afortunadamente se manejó en forma conservadora. Del abdomen vamos a hablar del tórax. En 2004, ¿verdad?, se empezó a hablar de FAS extendido. FAS extendido porque se evaluaba también el parénquima pulmonar. Era para evaluar la presencia de neumotórax. ¿Por qué? Porque ya nosotros el hemotórax lo estábamos viendo desde 1995, ¿verdad? Ya estábamos viendo neumotórax. Pero el hemotórax, pero el neumotórax era algo nuevo. Gracias a los trabajos en París, en el Ambrosio Paré, que tenía años hablando de ultrasonido pulmonar, pero nadie le hacía caso. Cuando se buscó una metodología para diagnosticar el neumotórax, pues entonces los cirujanos también despertaron y empezamos a hablar de FAS extendido. Además de neumo y hemotórax, como vamos a ver después, vamos a mencionar muy corto, se progresó a la evaluación de otras condiciones pulmonares, como por ejemplo vemos en las contusiones pulmonares. Bueno, muy rápidamente hacemos 4 ventanas, 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores. No voy a dedicarme mucho a esto porque esto es una clase completa, un tema completo, pero este sería un pulmón normal. Este sería un patrón de pulmón normal. Y este sería un patrón de neumotórax. O sea que con cierta facilidad nosotros podemos evaluar un paciente y decir si tiene neumotórax. A mí me tocó ayer revisar una paciente que tiene COVID, que está hospitalizada por neumomediastino y un neumotórax. El neumomediastino no lo pude comprobar, pero el neumotórax no estaba. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es muy fácil rastrearlo. Bien, ecocardio. ¿Me están escuchando bien? Estoy... Sí, doctor, lo estamos escuchando bien, sin problemas. Ok. Bueno, ecocardio fue otra de las
las etapas de avance del FAS. Se hicieron varios protocolos, pero el más conocido es el protocolo FOCUS, que es ultrasonido enfocado en la parte cardíaca, hecho por no cardiólogos. Bueno, aquí hay una serie de cosas que se evaluaban, ¿verdad? Aprendíamos a hacer las imágenes cardíacas, veíamos cómo era el funcionamiento del corazón, había que estudiar un poco más eso, ¿verdad? Y teníamos que contestar algunas preguntas. Por ejemplo, nosotros no estábamos claros hace muchos años en que cuando un paciente llegaba hipotenso, si nosotros exagerábamos el uso de líquidos, fluidos intravasculares, lo perjudicábamos en vez de ayudarlo. Eso no estaba muy claro. Entonces, cuando llegaba un paciente hipotenso, ¿qué hacían en la emergencia? Póngale una solución Ringer. Ah, pero sigue hipotenso, póngale otra. Y cuando nos dábamos cuenta, el paciente empeoraba por lo que estábamos haciendo más que por la hemorragia que tenía. Entonces, se habló de hacer una evaluación más concienzuda de las presiones para llegar a una reanimación óptima. Entonces, la administración de cristaloides y hemoderivados se empezó a regular de tal manera que administramos lo que el paciente necesita. Si el paciente está sangrando, necesita sangre, ¿verdad? Entonces, debemos dar sangre y hemoderivados en las proporciones que se utilizan actualmente, que podemos conversarlas al final. Quiere decir que nosotros, para hacer una reanimación óptima, necesitamos evaluar no solamente la pérdida, sino la capacidad del corazón para responder a esos líquidos que le estamos dando a él. Porque no todos los pacientes tienen una función cardiovascular óptima. Entonces, en esos pacientes, pues, la falla se presenta con más facilidad. Bueno, muy bien. El otro criterio es, en este focus, que es muy importante, es la realización, la evaluación de la vena cava inferior. Que en adultos tiene muy poca controversia, pero en niños tiene alguna controversia que se puede discutir al final. Sí, aprendimos que cuando la vena cava inferior, su diámetro está entre 15 y 20 milímetros de mercurio, y la variación respiratoria producía un colapso de aproximadamente el 50%, este paciente estaba con un nivel de líquido intravascular adecuado, y cuando este valor estaba por debajo de los 15 milímetros, especialmente por debajo de los 12, y se colapsaba más del 50% o lograba un colapso total, este paciente tenía una depresión de líquido. Entonces, ya tengo dos parámetros importantes, ¿verdad? Tengo un parámetro que me dice la cantidad de fluidos intravasculares aproximadamente que tiene el paciente y la que puede tolerar, y el otro que me está diciendo cómo responde la bomba ante esa cantidad de líquido que tenemos. Bueno, esto es lo que enseñamos, básicamente 4 proyecciones. La proyección paraesternal izquierda, donde hacemos 2 ejes, un eje largo y un eje corto. La proyección, esta es una proyección de 3 cavidades, y la paraesternal corta es fundamentalmente para evaluar el ventrículo izquierdo, ¿verdad? La apical y la subcostal, que es la que más enseñamos, estas dos, porque estas permiten ver las 4 cavidades. Bueno, y esto es la forma como lo hacemos. Este es el ejemplo de la paraesternal larga, no vamos a quedar tiempo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros podemos decir, en estos 4 corazones, cuál es el que está insuficiente, cuál le falta líquido, a cuál no se lo puedo administrar. También puedo ver cuál de ellos se corresponde con esta vena cava, por ejemplo. ¿Cuál de ellos se corresponde con esta vena cava? Este paciente no puede recibir líquido. Este paciente tiene una sobrecarga importante, y yo, si le doy más líquido, probablemente le voy a provocar más daño que el que tiene con su traumatismo. Su respuesta va a ser diferente. Y este paciente que está completamente colapsado, estoy seguro que va a necesitar grandes cantidades de líquido y lo puedo monitorizar. Bien, bueno, tejidos blandos, pues es más corto. Podemos ver el trauma en los tejidos blandos, la presencia de hematomas o colecciones que pueden ser muy importantes y que pueden justificar sangrados en algunos casos. También podemos hacer la evaluación del sistema nervioso central en forma muy somera, midiendo la vaina del nervio óptico, ¿verdad?
Cuando la vaina del nervio óptico está por encima de 3.5 milímetros, especialmente cuando está por encima de 4 o 4.5, relacionado con la clínica, ese paciente estamos pensando que tiene un edema cerebral. Y bueno, habrá que hacerle tomografía y llegar a un diagnóstico exacto, pero en una evaluación rápida nos permite verlo. ¿Qué más podemos hacer por ultrasonido? Podemos hacer accesos venosos centrales ecoguiados. Y eso en algunos casos puede ser fundamental. Hay algunos países donde ya eso está reglamentado. Por ejemplo, yo estaba escuchando una charla hace poco, una discusión y en un curso que estamos dando de POCUS, y por ejemplo en Chile es obligatorio. Como mencionaba antes, por ejemplo en Colombia, en Brasil, en Chile, es obligatorio hacer los accesos venosos centrales utilizando el ultrasonido. Tanto yugular como subclavio, hay dos maneras de hacerlo. Nosotros enseñamos las dos formas, la más correcta, que es colocando el transductor en la misma línea longitudinal al vaso, y la otra, que es más arriesgada, es hacerlo en forma transversal cuando ya uno tiene más experiencia. Tanto yugular interno como vena subclavia. En el enfermo crítico, el ultrasonido, la ABCD, tiene un valor fundamental porque nos permite no solamente diagnosticar, sino tomar decisiones, guiar, por ejemplo, intubaciones difíciles, hacer cricotiroidectomía, ¿verdad?, en pacientes que no están ventilando. Y eso lo podemos hacer percutáneo. Inclusive, que es algo, no es muy cómodo, yo lo he hecho, pero no es muy cómodo, hacer la evaluación de la calidad del masaje cardíaco cuando estamos haciendo reanimación. Aunque el paciente está haciendo ese tórax que está siendo presionado continuamente muy rápido para hacer el masaje cardíaco, nosotros podemos ver si ese masaje es funcionalmente bueno. Bien. Bueno, he querido dar un repaso a todo lo que es el FAS. Lo nuevo realmente es que juega un rol fundamental en el manejo, en la evaluación del paciente inestable. O sea, no hay ningún método de imágenes que permita evaluar y diagnosticar y tomar decisiones en un paciente inestable, hipotenso, como el ultrasonido. Aquí no vale nada la tomografía, porque nosotros no llevamos al tomógrafo un paciente que esté inestable. Es una contraindicación casi formal. En algunos centros, por ejemplo en Colombia, hay sitios que tienen el tomógrafo al lado, pero es mandatorio que si el paciente está inestable, está hipotenso, no someterlo a un procedimiento que requiere más tiempo y el traslado a otra zona. Bien, podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de monitoreo por ultrasonido, o sea que el FAS ha adquirido un rol fundamental en la evaluación, en el manejo y en la toma de decisiones de pacientes que estén traumatizados. No sé si doctor Bedmont, podemos hacer muchos la saludos. discusión. Y hay también varias preguntas por ahí en el chat. Usted dirá si ya podemos platicar e ir contestando. Sí, podemos hablar y podemos hablar. Si tienen chance, abrimos los micrófonos y hacemos las discusiones directas. Ok, bueno, vamos a leer las preguntas del chat primero y luego, pues, si hay necesidad, ya abrimos micrófonos. Correcto. Y ahí se preguntó dos veces la misma pregunta. Perdón, se hizo dos veces la misma pregunta. Y es, ¿cómo calcular la cantidad de líquido libre? ¿O existe alguna fórmula? Yo agregaría a eso, ¿es útil dar cantidades o intentar calcular un volumen exacto? La respuesta que en el caso del tórax hay se toman los diámetros y se multiplican por un factor que generalmente es 20, pero en el abdomen, y es lo que yo les recomiendo a todas las personas que están tratando de aprender esto y estandarizar su técnica, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir si es mucho o es poco. Fíjense que McKinney y Juan, lo único que decían es que hay
que el paciente requiera la laparotomía. Decimos que si tiene más de 3 puntos de cualquiera de los dos, tiene 1000 cc o más. Yo le agregaría, si tiene asas flotando, ¿verdad? Ese es un signo muy importante de gran cantidad de líquido. Mucho más que ese puntaje que se le da de 1 punto. Ahora, si usted tiene el líquido en un solo sitio, por ejemplo en la pelvis, usted puede hacer una volumetría perfecta. Usted puede medir alto por ancho, por profundidad, y eso lo multiplica y le da el volumen muy aproximado, ¿verdad? Si tiene un equipo volumétrico, puede adquirir todo el volumen y el equipo mismo le va a dar la cantidad. Entonces, yo pienso que, pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante de esto? Que usted relacione los hallazgos que tiene en el ultrasonido FAST con la clínica del paciente y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque determinar que tiene más de 1000 cc es muy fácil. Y si tiene más de 1000 cc, ese es un paciente que seguramente va a requerir una intervención quirúrgica. Ahora, si tiene 1200 o 1300, eso no es relevante. O sea, ese cálculo tan exacto haciendo volumetría no es muy importante, pero sí es importante para mí decidir si el paciente FAST positivo va o no va a quirófano. Porque no todo paciente FAST positivo requiere cirugía. No sé si contesté la pregunta en forma, si le quedó conforme hizo la pregunta, pero esa es la verdad. O sea, usted puede hacer, porque usted tiene líquido, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, en el saco de Morrison, tiene en el hipocondrio izquierdo, periesplénico, tiene en la pelvis. ¿Cómo calcula todos los espacios donde está ese líquido? Y lo suman. No es fácil. Pero si usted tiene líquido en el espacio periesplénico, haga su cuenta de Juan o de McKinney. Ese es un punto. Si tiene en el perihepático, ya tiene 1 o 2 puntos, y si lo tiene en la pelvis, ya sabe que ese paciente tiene un sangrado considerable. Ahora, cuando usted ve sangre como el que yo les mostré en la lámina donde sale la región de Guayana, donde están los saltos de agua, esa es una cantidad muy importante de líquido libre. Perfecto. Ahora, aquí tenemos ¿qué tipo de líquido es? ¿Qué tipo de líquido es? No lo vamos a saber por ultrasonido, a menos que hagamos una punción ecoguiada y saquemos el líquido. Ahora, si el paciente es traumatizado, en el mayor porcentaje de los casos se trata de sangre. Nosotros tenemos una experiencia hace muchos años, que siempre la cuento porque fue muy cómica, muy satírica, pues. Teníamos un paciente que había tenido un volcamiento en una vía que comunica el estado Bolívar con el estado Monagas, y iba a hablar como los gente del gobierno, el estado Maturín. Aquí dicen cosas así como horrendas, ¿no? Bueno, comunica esa carretera, hay un accidente importante. En ese accidente, pues el paciente tiene un volcamiento, llega estable, y yo cuando hago el FAST veo más de 1000 cc de líquido libre. Entonces pensé que era una hemorragia importante y el paciente estaba estable. Pero con esa cantidad de líquido decidimos hacer la laparotomía. Pero como estaba estable, yo entré por vía laparoscópica. O sea, siendo estable, yo me doy el lujo de entrar por vía laparoscópica. Yo había hecho un eco formal, había evaluado hígado, vasos, no veía ninguno sangrando. Pensaba que era un vaso que estuviera en el mesenterio o en algunas áreas, porque realmente no veía una ruptura importante de ninguno de esos órganos. Cuando entramos por la laparoscopia, me encuentro con que había como 100 o 200 cc nada más. Eso, por supuesto, que me dio mucha pena con mi ayudante. Y yo me le quedé viendo a Alberto que, bueno, no sabía qué decirle, cómo me eché esa equivocación, el profesor equivocándose, contando la cantidad de líquido que había adentro. Cuando volteamos, vimos la sonda vesical llena de líquido. Entonces, la bolsa de orina estaba full de líquido, hematúrico, por supuesto. Entonces, revisamos y era un estallido de la vejiga. El paciente venía manejando, como pasa en muchas carreteras, no consigue dónde orinar, y entonces cuando tiene el accidente tiene la vejiga full y hay un estallido de vejiga, y la gran cantidad de líquido que vimos libre era poca sangre y mucha orina. Tenía más de 1500 cc de orina. Entonces, no siempre es sangre, pero casi siempre lo es.
Tengo otra pregunta por acá, doctor. Dice, Ajá. ¿puede evaluar por FAST en politrauma lesión de nervios periféricos? ¿Es parte del FAST? No es parte del FAS, pero los que hacen músculo esquelético saben muy bien, porque acuérdense que nosotros, si el paciente está en buen estado, está estable hemodinámicamente, ese paciente pasa a otro nivel, a otro tipo de evaluaciones, ¿verdad? Por supuesto que los nervios periféricos se pueden ver y en la parte de tejidos blandos uno los puede evaluar, sí los puede evaluar. Puedes ver el nervio, hacer el seguimiento y la gente que hace músculo esquelético tiene mucha experiencia en esto. Muy bien. Nos pregunta el doctor Juan Carlos Martínez desde Comitán, Chiapas. Pregunta, en Estados Unidos usan la tomografía, que por lo de las demandas, ¿de qué opina? Bueno, yo lo que opino es que una tomografía son 450 radiografías de tórax. Si usted le hace abdominopélvica, aumenta el número a 600. Y si usted se la repite al paciente, le está haciendo 600 por 2 o por 3 veces que le haga la tomografía a ese paciente. Si la tomografía es de la cabeza hasta los pies, como hacen algunos, usted está irradiando a ese paciente en una forma que va a pasar muchos años para que esa radiación salga de su cuerpo. Eso no quiere decir que la tomografía no tiene indicaciones. Tiene indicaciones muy formales. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la tomografía suplemente a la clínica, a la evaluación ecográfica, al FAS. Eso sí no estoy de acuerdo. Yo cuando oigo que un paciente tiene una hemorragia y la diagnosticaron por tomografía y no la vieron por ultrasonido, yo digo, el que hizo el ultrasonido o no lo sabía hacer o no le dio importancia, ¿verdad? O sea, no hay manera de que usted se le escape una hemorragia importante por ultrasonido. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido es altísima. En manos especializadas, mire, usted ve 100 cc, 50 cc, 200 cc, que en una tomografía cuesta mucho verlo. Entonces, estoy muy de acuerdo en que el manejo del trauma conservador, o sea, este paciente traumatizado que no se va a operar, tiene una lesión hepática o una lesión esplénica y decidimos no operarlo, se le haga control tomográfico de esa lesión. Pero una cosa es hacer la tomografía y otra repetir las tomografías. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un tomógrafo dañado. Tenemos que agilizar mucho más la mano con el ultrasonido. Y son pocos los casos que se nos escapan. O sea, es muy difícil que una lesión se nos pase por alto. Entonces, ¿qué es lo que yo les trato de explicar o trato de motivar? Que cuando llega un paciente, la evaluación inicial de ese paciente traumatizado debe ser por ultrasonido, debe hacerse un FAS. Si usted aprende a determinar líquido por FAS, lo va a aprender para ver una apendicitis aguda, para ver una diverticulitis aguda, para ver cualquier colección que esté intraabdominal o intratorácica. Esa experiencia le va a servir para todos ellos. Es pulir, pulir la vista para evaluar esos pacientes y ver el líquido libre. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor Juan Sigüil. ¿Qué transductor y frecuencia utilizó para evaluar el nervio óptico? Un transductor de 7 a 12 MHz, por lo menos. Por lo menos. Puede ser de más. Es una práctica muy sencilla. Usted manda al paciente, el paciente con los ojos cerrados, inclusive podemos ver el reflejo pupilar. Inclusive podemos ver eso que hacemos con una lamparita que pasamos la linterna a ver si la midriasis responde a la luz. Eso lo podemos hacer por ultrasonido. Pero usted con el ojo cerrado, usted coloca el transductor, tiene que ser un transductor lineal, nunca de otra forma, nunca convexo. Puede ser también un transductor sectorial electrónico, no, un phase arrays. Pero el lineal, que es el que más tenemos, el que siempre tenemos lineal y sectorial y convexo, con el lineal nosotros colocamos encima del ojo cerrado, del párpado, y buscamos la vaina del nervio óptico. Es muy fácil. Es muy fácil. Muchas gracias. Saludos. Le mandan, doctor, y muchas felicitaciones desde República Dominicana, desde México, Venezuela.
La doctora Rocío Serrada pregunta si pudiera repetir los criterios de lesión esplénica. Los criterios Perdón, para la lesión pregunta. esplénica. Criterios de lesión esplénica. Sí. Bueno, uno conoce bien la forma del vaso, ¿verdad? El vaso, como ustedes ven, parece un boomerang. Es como, tiene una forma muy característica, la concavidad y la convexidad de él, y un tamaño que conocemos muy bien, tamaño normal, y su forma es completamente lisa. El ¿No vaso lo dejaste? ¿Perdón? Entonces, si nosotros tenemos los criterios de Ashler, que son muy antiguos, ¿verdad? Muy viejos, ustedes vieron, del 76, él estableció 4 criterios para la lesión esplénica. Aumento del tamaño del vaso, contornos irregulares, doble contorno esplénico, perdón, y líquido libre. Yo tengo una imagen de un caso así. La voy a buscar para proyectarla. Es que quité muchas imágenes. Entonces, voy a buscar una de ellas. Hay una que cumple los 4 criterios. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene un vaso que está irregular, aumentado de tamaño, no se parece al vaso, el paciente tiene un traumatismo, ve sangre alrededor, ve coágulos. A veces los coágulos se confunden como si fuera otro vaso que tiene encima. Vamos a ver si no la eliminé. Sí, porque quité muchas láminas porque aquí había trauma esplénico, trauma pancreático. Vamos a ver. No, esto no es. Yo creo que sí, vamos a mostrar. Creo que están ahí dentro de esas. Aquí está. Esta yo la había eliminado, porque son muchas de lesiones. Fíjense ahora, ¿se ve la imagen? ¿Estoy compartiendo? Sí se ve, doctor. Ok, fíjense por ejemplo este vaso, ¿eh? Fíjense que llama la atención. El vaso es este, ¿correcto? Y pareciera que hay otro vaso encima. Bien, miren, como si hubiera un vaso encima de él. Aquí está la línea que lo divide y esta formación perfecta parece otro vaso. Entonces, aumento de tamaño del vaso, en su diámetro, los bordes irregulares y este es lo que se llama el doble contorno esplénico. No es fácil de encontrar, de ver, pero fíjense que pareciera que hubiera un vaso envolviendo al otro. Todos estos criterios pues son de 1976, publicados en Radiology. Asher y colaboradores. Entonces, claro, este es un trauma cerrado. No es lo mismo que un trauma por arma de fuego, pero en trauma cerrado nosotros vemos todo esto. Son las lesiones más frecuentes. Como este, por ejemplo, fíjense, aquí no se cumple el doble contorno esplénico porque es demasiado irregular los coágulos que se formaron alrededor. Todo esto que ustedes ven aquí es sangre que está coagulada, que aún no se ha puesto hiperecogénica. Aún se mantiene ecogenicidad normal. Pero evidentemente que si usted ve el vaso y le ve estas arrugas, ve estas formas irregulares, usted debe sospechar, y si hay líquido libre, pues más, debe sospechar que hay una lesión. Aquí no hay ninguna duda. Fíjense, este es un vaso completamente destruido. Prácticamente quedó una concha del vaso. Este también, y fíjense, este caso. Estos son casos de lesiones esplénicas importantes, grado 3, grado 4. Para asombro de muchos, algunas de ellas no se operaron. Y no se operaron porque no se hizo el diagnóstico a tiempo. Si se hubieran hecho el diagnóstico, mis residentes no hubieran perdonado ninguno de estos casos. Se los aseguro. Estos pacientes todos hubieran tenido una esplenectomía. Pero en algunos casos seleccionados, el paciente sobrevive a la hemorragia, se compensa, ¿verdad? Porque le ponen sangre, porque tiene una fractura de otro tipo, porque no hicieron el diagnóstico preciso. Y cuando hacemos el eco, encontramos la sangre libre. Por ejemplo, este paciente no se operó, este paciente no fue operado. Este es un muchachito que llegó después de muchos días de un traumatismo
importante con un objeto contuso. Llegó como a los 12, 13 días y encontramos una lesión muy importante. Fíjense este vaso, por ejemplo, sumamente irregular, una parte de él completamente destruida y la presencia de sangre alrededor. ¿Ves? Bien. Muchas gracias. Tengo otro comentario aquí, dice Benigno Hernández. Un comentario del uso del FAST en ginecología. En relación a un paciente crítica posparto o post cirugía y en shock hipovolémico. Ok. Bueno, usted va a encontrar en esa paciente, usted va a hacer FAST, ¿verdad? Es una paciente que está, le hicieron, por ejemplo, que una cesárea, una histerectomía, y la paciente está inestable. Usted tiene varias cosas que evaluar ahí. Primero, la presencia de líquido libre. Si hay líquido libre en ese paciente... Perdón. Dele, doc, no hay problema. Si hay líquido libre, nos habla de que esta paciente hay alguna complicación postoperatoria, hay una hemorragia postoperatoria que puede ser dentro o fuera del órgano, por ejemplo, puede ser en la zona de sutura o puede ser una de las arterias, lo más frecuente, las arterias uterinas. O sea, usted tiene una causa que explica esa hipotensión del paciente. Entonces, le sirve de mucho saber que hay líquido libre. Le hace tomar una decisión inmediata. Este paciente está sangrando, está hipotenso porque está sangrando. Cuando usted va al área cardíaca, ese paciente está taquicárdico y se evalúa el corazón por ultrasonido, va a ver que el corazón prácticamente no le da tiempo a llenarse porque la contractilidad es tan acelerada que no da tiempo de hacer un llenado completo. Y cuando va a evaluar la vena cava, la ve completamente deprimida. Ese paciente está hipotenso por una hemorragia. No puede perder más tiempo. ¿Y eso cuánto tiempo le toma para diagnosticarlo? 3 minutos, 5 minutos, no pasa de allí. Lo otro es, vamos a pedir una hematología para ver cómo está. Vamos a pedir un control hematológico a ver si la hemoglobina bajó para decidir si la operamos o no la operamos. ¿Me explico? Entonces, usted tiene un arma muy importante en sus manos que le permite en pocos minutos adquirir la imagen, interpretar la imagen y tomar una decisión. Eso es POCUS. Y como les digo, yo lo voy a plantear, lo voy a escribir algún día, el FAST es el inicio del POCUS. O sea, esto fue lo que inició muchos años antes que se hiciera, se hablara de POCUS, estábamos haciendo nosotros un estudio focalizado en el abdomen que se llama FAST. Bueno, en el abdomen y en el tórax, en el paciente traumatizado. Perfecto, doctor. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones y agradecimiento por tan fantástica conferencia desde Honduras, México, Venezuela. Muy contentos y orgullosos de su profesor, dice por acá en los mensajes. Tengo aquí un comentario. ¿Se puede evaluar lesión de víscera hueca? ¿Cómo se visualiza? Nos pregunta la doctora Sandra Trejo. Ok, ese es un gran problema que tenemos. Usted tiene un paciente traumatizado con una lesión de víscera hueca y usted le hace una tomografía con el equipo más moderno y no va a encontrar la lesión. Para poder encontrar la lesión por tomografía, usted tiene que darle a ese paciente un contraste tomado, que el contraste se derrame y se vea en la tomografía. Ahora, si en la tomografía se ve líquido libre, usted puede sospechar la presencia de una lesión de víscera hueca. ¿Qué les digo yo? Les digo que la sangre no dilata las asas intestinales. Anoten eso porque nunca he visto un paciente con hemorragia intraabdominal con asas dilatadas. Entonces, la sangre no dilata las asas intestinales. Las asas flotan con su calibre normal. Cuando usted tiene asas intestinales dilatadas, hay un proceso inflamatorio secundario, probablemente a la perforación. Eso no es tan precoz, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a ver en las próximas horas. Entonces, la lesión de la víscera hueca es un completo enigma, tanto para la tomografía como para el ultrasonido. Porque en la misma tomografía, usted puede decir que hay una filtración y que hay líquido libre. Por ejemplo, el contraste que se salió de la víscera hueca, pero no sabe dónde fue. No sabe cuál fue la que se afectó.
En nosotros por ultrasonido, ¿qué vemos? El líquido libre. Si usted tiene dudas, si es poco líquido y el paciente tiene irritación peritoneal, usted lo está palpando y el paciente está irritado, crea que ese líquido no es sangre, ese líquido es líquido intestinal. Entonces, hay una correlación importante entre la imagen y la clínica. No se puede perder de hambre. Usted no puede mandarse un ultrasonido si no sabe clínica y no tiene la clínica del paciente. Y no puede basarse solo en la clínica sin el ultrasonido. Necesita que la información se comparta. Necesita que se integre. Por eso les puse lo de POCUS, porque me parece muy importante que se entienda que la imagen se adquiere, la imagen se interpreta y la imagen permite tomar decisiones clínicas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Y de esto le puedo contar miles de anécdotas, de historias, de casos que hemos tenido. Muchísimos casos. Inclusive casos no traumáticos. Gracias, doctor. El uso de FAST obstétrico en pacientes embarazadas a término con trauma tóraco-abdominal. ¿Qué ventanas o puntos de abdomen se evalúan? ¿O si hay algún cambio en la rutina? Hay algunos, se evalúa una ventana más, ¿verdad? Por encima de la pelvis para evaluar el útero. Es un poco, la diferencia es en el manejo, porque el líquido, si el útero ha crecido, el líquido no lo vas a tener en el fondo de saco de Douglas, porque el útero va a aplastar la vejiga y no vamos a ver ese líquido allí. Muchas veces lo vamos a ver en las correderas paretocólicas, vamos a ver líquido arriba también. O sea que hacemos el mismo procedimiento. Recordar alguna cosa importante. Ese es un tema que tengo, algún día si quieren se lo pasamos en Guatemala, el trauma en la embarazada. Recordemos una cosa importante, en la embarazada. Siempre nos quedaron con la duda, dice, ¿cómo calcular el líquido libre? No se entiende si se calcula o no se calcula, o solo se da al final el comentario de mucho, poco, poquito. Sí, o sea, usted no está obligado a calcularlo. Si usted lo quiere calcular, la cantidad exacta, el sitio donde se va a colectar es en el fondo de saco vesicorrectal del hombre o de Douglas de la mujer. Entonces usted hace la toma de los tres diámetros: largo, ancho y profundidad. O sea, usted calcula el antero inferior, después la profundidad y el transversal. Y multiplica los tres y le va a dar. Usted ve la colección y la puede medir como mide la cabeza del feto, como mide cualquier estructura. Y en todos los espacios es muy difícil. Ahora, ¿qué es importante que usted le diga? Que hay más de 1000 cc, por ejemplo, que eso es importante. Si tiene más de 1000 cc o 1000 cc, ese paciente va a quirófano, va a requerir una laparotomía. Perfecto. Y ya para terminar, el doctor Juan Carlos Martínez Cardiel solicita amablemente si podría informar dónde o la fuente bibliográfica de sus gráficas. Me imagino que a través de las tablas o los algoritmos para hacer el FAS, el POCUS. Él quiere saber dónde puede ir a buscar esas láminas. Bueno, que me escriba un correo para yo mandarle la bibliografía. Pues. La bibliografía es muy extensa. Perfecto. Que me mande un correo yo lo puse, creo que en la última lámina sale el correo, jrabat05@yahoo.es. Aquí está, sí, creo que está al final. Bueno, esas son todas las preguntas, doctor. Yo voy a dejar por última vez en el chat el link para solicitar diploma, por si alguno todavía no ha logrado entrar, y le agradecemos de manera muy especial el tiempo compartido, esta hora y media de charla. Agradecemos todos los conocimientos. Hay infinidad de saludos, agradecimientos y felicitaciones por su charla de esta noche, doctor. Tiene gente que le aprecia, que le admira en toda América Latina, en el Caribe y Centroamérica, Sudamérica. Así que desde ya le agradecemos la disposición que tuvo, ese sí, de entrada a colaborar con la Asociación Guatemalteca. Y pues desde ya de nuevo un saludo, esperando que nos podamos ver ya de manera presencial muy pronto, que podamos vencer esta pandemia. Y le doy el tiempo al doctor Nelson antes de las palabras de despedida. Doctor Nelson, no sé si tiene algún comentario. Bueno, muchísimas gracias. Únicamente agradecer nuevamente, doctor Rabat, por su colaboración, su apoyo. Ya le decía el doctor Whitson, ¿verdad? No se hizo de rogar, va a ser de inmediato, respondió que sí, con mucho gusto
podía aportarnos parte de sus conocimientos, pues verdad que son tan importantes y excelentes, pues sinceramente estamos agradecidos con usted por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y poder darnos a conocer todo este tema tan importante que nos dio el día de hoy. La verdad es de que son tips, son puntos importantes que definitivamente nos van sirviendo para la práctica, pues, ¿verdad? Nuevamente un agradecimiento especial y como hemos platicado, primero Dios, llegará su momento en que podamos compartir frente a frente, ¿verdad? Ya sea aquí en Guatemala o en cualquier otra área ahí donde nos podamos reunir, pues, ¿verdad? Y qué mejor si fuera aquí en Guatemala, como lo hemos hecho en Yo creo que los sí. congresos anteriores, ¿verdad? La Entonces, pasamos desde ya allá pues muy está bien. cordialmente invitado, ¿ah? Por supuesto. La pasamos muy bien en Guatemala con todos los amigos que tenemos Claro. allá y realmente fue muy interesante. La primera vez porque conocí y la segunda conocí la ciudad antigua de Guatemala y después, bueno, estuvimos con Víctor, estuvimos Luego en Shela, Panagachel, exacto. si Sí, ves. mi agradecimiento a todos los participantes, a todas las preguntas estuvieron muy interesantes. Creo que el tema motiva, pienso que hay que entrenarse. Esto no va a acabar, la pandemia se va a ir, pero la pandemia del trauma no se va a ir, esto va a seguir, la gente sigue haciendo locuras, yo les iba a poner una gráfica de esas impresionantes, pero bueno, no la puse, el accidente del actor de Rápido y Furioso, que en la película volaban a 200 y tantos kilómetros por hora y terminaron estrellándose con un poste en un Porsche y murió en el acto. O sea, el trauma no va a acabar ahora. No les hablé de algunas cosas porque era muy larga la charla. Por ejemplo, no les hablé de la hora dorada, que en otras lo he puesto como prioritario. Pero eso lo que quiere decir es que la atención del traumatizado tiene que hacerse en el sitio, tiene que hacerse lo más rápido posible y tienes que tomar decisiones que lo beneficien a él, porque si te retardas, el paciente lo va a pagar después. ¿Ves? Muchas gracias, doctor. Vamos a tomar la palabra con la charla de trauma en obstetricia. Esa queda pendiente. Ahí va a quedar anotada Sí, en el tintero. Esa queda Nelson, pendiente. El doctor Martínez tiene la mano levantada. No sé si quiere dar algún comentario, Juan Carlos. Sí, doctor Gabriel. adelante, gracias, Nelson. Maestro Ratma, antes decían que 1 centímetro en la escala del ultrasonido correspondía a 100 mililitros. ¿Qué tanto hay de cierto o ya no es aplicable? No es exacto eso, doctor. Ojalá fuera tan exacto. Yo he tenido pacientes que tienen 1 centímetro en cada sitio y realmente la cantidad de sangre que ves adentro no es tanta. Pero unos tips que les puedo dar a todos es, si usted ve que en la pelvis, porque la pelvis va a ser el sitio donde más se colecta la sangre, si usted ve que en la pelvis ese espacio es mayor a 2, 3, 4 centímetros, usted está viendo y ve que las asas están flotando allí, tenga la seguridad que la cantidad de sangre es grande, es mucho, ¿verdad? Eso no puede ser un hallazgo solo de mencionar que lo encontré, no, tienes que relacionarlo. El paciente está hipotenso, está taquicárdico. Si está taquicárdico y está hipotenso y usted encuentra esa cantidad de sangre, ese paciente está sangrando en forma activa. Una cosa importante que no les mencioné, el trauma penetrante. No me lo preguntaron. Estaba esperando que me lo preguntaran. ¿Qué importancia tiene el FAS en el trauma penetrante? Entonces, a un cirujano de antes me dice, no, eso no tiene importancia, porque si el paciente tiene una herida de bala, yo lo voy a operar. ¿Qué se hacía antes? El paciente se mete y se hace una laparotomía porque tiene una herida de bala y le colocan, el paciente está en malas condiciones, le colocan 2 tubos de tórax, uno a cada lado. Y eso se hace sin saber si tiene o no tiene colección. No da tiempo a llevarlo a rayos X, no da tiempo a hacer tomografía. ¿Qué es el deber ser? El paciente llega con herida por arma de fuego, usted le hace ultrasonido abdominal y pélvico y le hace tórax. Y si usted no ve sangre en el tórax y no ve neumotórax, ¿para qué va a poner un tubo? Entonces,
Así lo escribí ahora en la charla que grabamos de trauma pediátrico, porque el trauma pediátrico es un tema completo. ¿Qué pasa si el paciente, usted le hace ultrasonido, lo va a operar, ya sabe que la lesión interesó, pasó y probablemente lesionó órganos como por ejemplo, no tanto los órganos sólidos, las vísceras huecas, ¿verdad? Es lo más frecuente. En trauma penetrante lo más frecuente es que se lesione el intestino delgado, que son muchos metros, o el colon, que es 1,5 metros. Pero si se lesiona el hígado nada más, probablemente el paciente no se opere, ¿ve? Si no está sangrando en forma significativa. No. Ahora, usted cuando tiene un trauma penetrante, usted le hace un eco, hace un FAS y dice, hay líquido en el abdomen, no hay nada en el tórax. No hay neumotórax. Y neumotórax usted lo diagnostica en un momentico. Si cuando aprenda a hacer IFAS, usted va a hacer rápidamente, va a decir, ¿hay o no hay? Hay neumotórax, póngale el tubo de una vez y vamos a quirófano. Pero lo que no debe ser ahorita es que usted lo haga sin tener ningún método de apoyo. Y el ultrasonido usted lo puede tener en el bolsillo, lo puede tener en la mano, lo puede tener en un maletincito, ¿ve? Lo puede tener en el quirófano. Bien. Yo lo he hecho en el ascensor. Mire, yo he tenido heridos de bala en la clínica y les he hecho el ultrasonido en el ascensor. Subiendo al quirófano estoy haciendo el ultrasonido. Y cuando no lo haces, entonces entras a ciega. Bien. Doctor, todos. Gracias, doctor. Doctor Nelson. Gracias, doctor Rabat. Gracias, doctor Rabat. Gracias a todos. Gracias a todos nuevamente, que descansen y esperamos verlos ya. Me disculpan que hoy me falló el internet. Yo creo que ya sé lo que es, creo que ya sé lo que está pasando. Este jovencito. No hay problema, doctor. La verdad que la Sí, ya creo que ya conseguimos.